Capítulo 5 del libro Yo Quetzalcóatl cumplo mi promesa de retorno. Se titula Quetzalcóatl en la historia y en la cultura. Este capítulo presenta la exposición de 21 aspectos distintos a través de los cuales se puede conocer lo que es Quetzalcóatl. Es un trabajo de más de 33 años de Jaguares Quetzalcóatl y lo presentaremos a través de 4 secciones distintas. En esta primera parte revisaremos los aspectos de Quetzalcóatl en la historia y en la cultura como introducción. Quetzalcóatl en la cosmogonía, Quetzalcóatl en la mitología, Quetzalcóatl en la filosofía, en la espiritualidad, en la psicología, en la ciencia, en la astronomía y en la arqueología, para abarcar en este primer audio los primeros 8 aspectos que nos comparte Jaguares Quetzalcóatl. Comenzamos. Quetzalcóatl en la historia y en la cultura. El nombre Quetzalcóatl se compone de las palabras que tienen raíz de origen náhuatl, Quetzali, Coatl y Atl. Quetzali es el nombre del pájaro quetzal de preciosas plumas de un color verde brillante, perteneciente a las aves trepadoras. Vive en la selva tropical, entre Chiapas y Guatemala. Su nombre se refiere a aquello que está parado, que es recto, alineado, simétrico. O sea, quiere decir que no está chueco, deforme, torcido. El significado de la palabra quetzal da el sentido de la rectitud, de lo que transmite belleza, de aquello que tiene peso, número y medida. El quetzal es un emblema sagrado que representa la conciencia espiritual, la sabiduría divina, el pensamiento elevado, los altos ideales, lo que es valioso y trascendental a los seres humanos, la posibilidad de la inmortalidad, de la salvación, incluida la redención. Significa todo lo que es superior, símbolo de libertad, belleza, verdad, luz, amor. Es el vuelo, la alegría que tiene el ser por remontarse a las alturas. Es el cielo, el sol, la enseñanza de las buenas costumbres que permiten llevar un camino de rectitud, honestidad y de servicio, que da la posibilidad de realizar la vida plenamente, floreciendo con la creación de la cultura. Está representado en la bandera de Guatemala en su escudo de armas y es el nombre de la unidad monetaria. Un quetzal. En la cultura náhuatl, el tlactoani o gobernante supremo de Tenochtitlan llevaba las hermosas plumas en el llamado Quetzalapanecayotl, tocado de plumas de quetzal, engarzadas en oro y piedras preciosas, representando con ello ser el más alto dignatario del gobierno de Anáhuac. Prueba de esta verdad es el famoso penacho o corona real de Moctezuma Xocoyotzin, símbolo de autoridad, estima y prestigio que el gobernante de México adquiría con la alegría y el gran reconocimiento de todo el pueblo. Sentimiento y recuerdo que en la actualidad se guarda en el ADN de la memoria genética que permanece en los cristales que la sangre lleva, dando vida, luz y movimiento al pueblo mexicano. Si en tiempo presente retornara a México el penacho o Quetzalcopili del Museo Etnológico de Viena, Austria, retomando su simbolismo ancestral, reafirmaría y engrandecería el honor, fuerza y orgullo del pueblo por el presidente de México,
por la defensa realizada en la recuperación y salvaguarda del patrimonio cultural que se encuentra en uno de los símbolos que representan la identidad nacional del poder establecido en los Estados Unidos mexicanos. México necesita recuperar la dignidad y armonía que la autoridad establece en la relación del pueblo con el gobierno y traer de vuelta a la tierra de Anáhuac el penacho de Moctezuma. Es un medio para celebrar la fiesta de la alegría y la esperanza por la renovación de un nuevo ciclo en la vida social de México. Y de igual manera sería de gran reconocimiento, honorabilidad y respeto para el gobierno si devolviera al pueblo la custodia y cuidado de sus centros ceremoniales llamados zonas arqueológicas, recintos energéticos que le pertenecen por derecho ancestral, ya que son patrimonio de los mexicanos. Hacerlo así daría fuerza al gobierno y dignidad al pueblo mexicano por la herencia recuperada de los abuelos indígenas, ya que para miles de personas descendientes de los ancestros de Anáhuac es una ofensa el que no tengan acceso libremente y no puedan realizar en ellos cantos y danzas de su devoción, por lo cual es un agravio a la conciencia espiritual que profesan muchos mexicanos y que todos tienen contenida en su memoria genética. Coatl es una palabra de la lengua náhuatl que se traduce como serpiente. Lleva también el doble sentido de gemelo o mellizo precioso. Atl significa agua, símbolo de la fecundidad, la fertilidad que hace florecer la vida, la prosperidad, las artes y la cultura. Literalmente, el nombre de Quetzalcóatl lo traducen erróneamente como serpiente emplumada, aunque más bien debería de ser serpiente preciosa o plumaje celeste de fuego serpentino, atendiendo la interpretación del náhuatl, que es la lengua armoniosa del Anáhuac, que explica el simbolismo de los conceptos por medio de metáforas que tienen un contenido alegórico, revelando el significado profundo y el sentido de las palabras. Desde tiempo inmemorial, Quetzalcóatl ha sido una enseñanza de sabiduría, un camino de realización para encontrar la verdad y darle sentido a la vida, elevando el estado de frecuencia vibratoria de los hombres y mujeres que aspiran trascender por medio de la cultura a niveles superiores de conciencia y convivencia, logrando el bienestar material y la felicidad espiritual. Quetzalcóatl se ha manifestado en tiempos y espacios diferentes y ha tenido las más profundas y diversas interpretaciones en la cultura mexicana, que a través de los siglos ha permanecido como identidad nacional, expresándose plenamente para el desarrollo de la conciencia y la evolución de la vida. El simbolismo que encierra significado, sentido y contenido de Quetzalcóatl se ha interpretado a través de escritores, escultores, pintores, artistas, poetas, músicos, danzantes, muralistas, dramaturgos, caricaturistas, antropólogos, filósofos religiosos, historiadores, que han explicado la grandeza de la serpiente preciosa a través de la cosmogonía, los mitos, la espiritualidad, la filosofía, la psicología, la ciencia, la astronomía, la historia, la arqueología, la cultura, el arte contemporáneo, la universalidad y la profecía. Esta ha sido la introducción al capítulo Quetzalcóatl en la historia y en la cultura. Comenzaremos ahora a desarrollar uno a uno los 21 aspectos sobre Quetzalcóatl que nos sugiere Jaguares Quetzalcóatl para el libro Yo Quetzalcóatl cumplo mi promesa de retorno. En esta primera parte de una de 4 audios que se harán sobre este capítulo, expondremos los primeros 8 aspectos. El aspecto número 1, Quetzalcóatl en la cosmogonía. En el origen, cuando todo era silencio y estaba vacía, la extensión del cielo antes de que el universo fuera llenado de materia, no había nada que perturbara o hiciera ruido. Todo estaba en una infinita paz, no habiendo nada a que ponerle nombre,
Solo existía un umbral indescriptible. No existían las palabras que pudieran describir cosa alguna. No había ni principio ni fin, solo existía un inconmensurable pensamiento que todo lo llenaba en la madre espacio, que no interpretaba nada, ni discernía o reflexionaba cosa alguna. Un pensar sin forma, ni teniendo contenido en el cual manifestarse, solo un viento suave se movía invisible, imperceptible. Así, en silencio se generó en el aliento una chispa de luz, la vida, como la brisa, como el rocío. Entonces surgió el sentido y el pensar que se regaló a sí mismo la palabra y empezó a vibrar y a manifestarse en la totalidad del universo espiritual, que empezó a revestirse de energía sutil, fluyendo como una corriente que todo lo llena, y así se fueron materializando las cosas como un suspiro. Entonces el pensamiento quiso ser mar y se llenó de agua, que fue río, que fue nube, y que descendió en lluvia y no tuvo en dónde caer. Entonces formó la tierra y la revistió con plumas verdes y azules, blancas y rojas, y vio que eran hermosas y creó el quetzal, y que toda la tierra se llenó de alegría que venía del pensamiento. Y luego se dijo a sí mismo que le hagan compañía las flores y las estrellas, y éstas fueron al instante manifestadas, y así se formaron las mariposas, el arco iris, el sol y las galaxias. En la historia de la humanidad, todas las grandes culturas han tenido su propia cosmogonía, para explicar el origen del universo y la existencia, con sus múltiples manifestaciones. Es así que todas las culturas originarias del mundo han interpretado a su propia manera de ver las cosas, la tradición sagrada heredada de los ancestros. En México, la cultura náhuatl narra varias leyendas que explican el sentido del porqué y cómo surgieron la vida y el universo, las eras cosmogónicas o ciclos de evolución que la humanidad ha tenido a través del tiempo. Los mayas, viajeros del tiempo y nómadas del espacio, también tuvieron su propia respuesta a la incógnita de cómo surgieron las cosas, y es en el libro del Consejo, el Popol Vuh, en que dejaron escrita la interpretación de su pensamiento. En él narran el origen del mundo y la creación del universo. Portepeu Gucumatz Quetzalcóatl, serpiente preciosa, chispa de luz que incendió la vida y dio sentido al universo. A continuación, Cosmogénesis, del Popol Vuh, libro sagrado de los maya quiché, del origen del mundo y de la vida, Portepeu Gucumatz Quetzalcóatl. Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche, solo el Creador, el Formador, Tepeu Gucumatz Quetzalcóatl. Los progenitores estaban en el agua rodeados de claridad, estaban ocultos bajo plumas verdes y azules. Por eso se les llama Gucumatz Quetzalcóatl, de grandes sabios, de grandes pensadores, es su naturaleza. De esta manera existía el cielo y también el corazón del cielo. Llegó aquí entonces la palabra. Vinieron juntos Tepeu y Gucumatz Quetzalcóatl en la oscuridad, en la noche, y hablaron entre sí. Tepeu y Gucumatz Quetzalcóatl hablaron, pues, consultando entre sí y meditando, se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. Entonces se manifestó con claridad, mientras meditaban, que cuando amaneciera debía aparecer el hombre. Entonces dispusieron la creación y crecimiento de los árboles y los bejucos y el nacimiento de la vida.
El maestro Samuel Aun Weor, fundador del Movimiento Internacional de la Antropología Gnóstica, hace una interpretación profunda de la cosmogénesis de Anáhuac. Autor de innumerables obras literarias de gran contenido filosófico y trascendental para los que están en busca de la verdad del sentido de la vida humana y del misticismo. El maestro Samael revela de una manera genuina y muy interesante los misterios de la sabiduría ancestral atlante tolteca maya teotihuacana, con un conocimiento universal de la enseñanza espiritual que ha sido patrimonio de la humanidad. Él hace referencia a la cosmogonía de la serpiente preciosa en su conferencia El secreto de Quetzalcóatl, de la cual presentamos un extracto. Quetzalcóatl resplandece en el cosmos inefable. Es el Logos, unidad múltiple perfecta. Quetzalcóatl es también Mitra, es Hermes Trimegisto, el 3 veces grande, Dios Ibis de Thoth. Es el sol espiritual. Quetzalcóatl es la serpiente mística de los misterios órficos, de los misterios de Egipto, de los misterios de los cambires y de los misterios del glorioso México antiguo y arcaico. Quetzalcóatl es el mismo principio cósmico que puso en existencia el universo. Es la palabra encarnada. Antes de que el universo existiera, Quetzalcóatl existía. Quetzalcóatl es la serpiente emplumada que se revolvía entre la polvareda cósmica cuando apenas comenzaba a amanecer la vida sobre este sistema solar. Quetzalcóatl en sí mismo es el Logos platónico, el Cristo hebraico, el Vishnu indostánico. Quetzalcóatl nos indica lo que debemos hacer si nosotros queremos en verdad transformarnos. Tenemos un prototipo extraordinario, Quetzalcóatl. Quetzalcóatl nos indica lo que debemos hacer si nosotros queremos en verdad transformarnos. Es Quetzalcóatl. Como Logos es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Es la vida que palpita en cada átomo como palpita en cada sol. Es la palabra. Dentro de cada uno de nosotros está latente Quetzalcóatl. Dentro de cada uno de nosotros existe la posibilidad de encarnarlo. Más ante nuestra vista hay un guía extraordinario y maravilloso que nos indica el camino de la liberación. Ese guía es Quetzalcóatl. Un guía extraordinario y maravilloso que nos indica el camino de la liberación. Ese guía es Quetzalcóatl. Y con la gnosis lograrán la resurrección de Quetzalcóatl dentro de sí mismos, aquí y ahora. Samael Aun Weor. Vamos a pasar ahora al aspecto número 2, Quetzalcóatl en la mitología, presentado por Jaguares Quetzalcóatl para el capítulo Quetzalcóatl en la historia y en la cultura del libro Yo Quetzalcóatl cumplo mi promesa de retorno, del año 2012. Editado y revisado en 2020 por Sigua Maíz Azul. Presentamos Quetzalcóatl en la mitología. En los viejos tiempos, los abuelos se reunían alrededor del círculo de fuego. Con respeto y veneración, en actitud de solemnidad, compartían en el círculo de la palabra el conocimiento que alumbraba al camino de la vida y la comunidad. Nosotros le llamamos mitología. Para los abuelos era la forma en que transmitían las tradiciones, leyendas, para explicar los fenómenos naturales. Acerca de los truenos y relámpagos del sol y la luna, del mar océano, del maíz, el origen de la vida y el mundo, la aparición del universo y de las infinitas formas en que se manifiesta la existencia, y de todos los dichos y hechos portentosos de los héroes culturales, y la recordación
de los himnos sagrados que se entonaban al compás de cantos, música y danza, que se convertían en motivo de ceremonias para el pueblo, que no olvidaba celebrar a quienes habían ofrendado su vida. Se transmitían oralmente, heredando estos conocimientos antiguos de generación tras generación, de los abuelos a los padres, hijos, nietos y a los descendientes de ellos, para que supieran de lo que había sido la grandeza y el honor de tener en la memoria colectiva las proezas de los antepasados, que a las generaciones actuales les daba fuerza, dignidad y orgullo de ser portadores y guardianes de tan hermosa sabiduría, que les permitía obtener de ella las normas y costumbres de rectitud, honorabilidad y carácter, que regulaba las actitudes y comportamientos de las personas en constante peligro de caer en la falsa personalidad y ser desterrados de la comunidad culta y refinada en donde florecía la vida, la cultura y las bellas artes. En nuestra cultura náhuatl se guardan en la memoria colectiva mitos que refieren la participación de Quetzalcóatl en los ciclos de la evolución humana, el origen cósmico del mundo, el desarrollo de las artes y la cultura y el despertar de la conciencia al nivel superior de la vida civilizada. Conocimientos que le dieron sentido a la vida y a la convivencia armónica del hombre con la naturaleza. Los siguientes mitos son algunos que están relacionados con Quetzalcóatl. El nacimiento de las deidades creadoras, el origen del quinto sol del movimiento en Teotihuacán, la leyenda de los soles, la restauración de los seres humanos y el mito sobre el descubrimiento del maíz. Siguiente aspecto, número 3, Quetzalcóatl en la filosofía. La filosofía de la vida consiste en buscar la verdad, encontrarla, descifrar su contenido y realizar el sentido profundo que encierra, para mejorar la existencia humana y armonizar las relaciones. La filosofía de Quetzalcóatl es alumbrar uno mismo su propio destino, conociendo y aplicando la enseñanza de los que ya descubrieron la verdad. El doctor Pablo de Ballester, obispo de Nacianzo, fue un maestro y guía espiritual de la humanidad, hombre de sabiduría universal que realizó el camino de la verdad, fundador del Centro Cultural Helénico. Yo, Quetzalcóatl, ofrezco mis reverencias al corazón radiante y a la conciencia luminosa de su presencia y esencia divina que dejó en México, en su palabra trascendental, la siguiente conferencia. El título de la conferencia es Quetzalcóatl, ciclo Grandes Maestros. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Lo cual no significa solamente cómo te llamas, sino de dónde vienes, qué te propones, cuál es tu naturaleza, hacia dónde vas, qué buscas de tu destino. Decirlo no solamente con una denominación, un nombre o un título, sino con todo un contenido y un propósito. Saber quién soy. Yo soy Quetzalcóatl y tú también eso eres, Quetzalcóatl. Hemos aprendido de los toltecas el nombre de un pájaro y el nombre de una serpiente. Y con ello, esta cultura nos arrebata a todos a un nivel superior en la historia de las ideas antropológicas y filosóficas. Porque jamás, ni entre hindúes, ni entre babilonios, ni entre hebreos, ni entre egipcios, ni entre los griegos o los romanos, se ha dado una definición tan adecuada del ser humano, Quetzalcóatl. Porque ese nombre que le estamos dando, que ya no deberíamos dárselo de humano, sino que sería mejor decir Quetzalcóatl, es un nombre pobre, mísero, calumniador y chantajista, humano.
No es posible que toleremos que se nos haya dado el nombre de humanos, si ya empieza por ahí la historia de la cultura, pues con razón estamos en este estadio del proceso de franco estancamiento, sino de regresión. ¿Cómo es posible que nos hayamos llamado humanos, es decir, seres de humus, que significa tierra, fango, lodo? Todavía utilizamos los verbos inhumar, exhumar, sacar de la tierra, meter en la tierra. Ser humano, un ser fangoso, terrestre, terreno. Sí, también somos eso, pero eso no es un esfuerzo coronado brillantemente por el éxito acerca de la identificación de quiénes somos. De acuerdo, sí, fango de la Mesopotamia, fango del paraíso, divino alfarero, pero fango al fin, seres quebradizos, fútiles, hermanos de la cerámica. Es pobre. Todavía nuestros jardineros utilizan el término humus, que es esa tierra podrida que sirve para poner en las macetas casi un estiércol. El término griego antropos, pues sí da un poco más de sentido, ana, preposición que significa hacia arriba, y tropos, que quiere decir giro, vuelta, círculo. Antropos, el que va hacia arriba dando vueltas, el que se eleva en volutas, el que evoluciona. El ser que evoluciona, que eso significa subir en espiral, porque verticalmente no se puede subir, solamente bajar, pero en espiral sí. Antropos, el que sube en espiral, es más digno que humus, humano, pero tampoco es tan rico. Sin embargo, Quetzalcóatl lo dice todo. En el Quetzal está el espíritu, la vocación de la vida hacia la trascendencia. Está la posibilidad de la inmortalidad, de la salvación, incluida la redención. Significa lo superior, lo que nos preside. Está el vuelo, la posibilidad de remontarse, en donde está incluido el ser atropos. Y al propio tiempo coatl, es decir, todas las garantías y todos los compromisos y vinculaciones con la madre tierra, la ciudadanía con la naturaleza, la dependencia de sus leyes. En el término de Quetzalcóatl está la historia de la humanidad y la biografía de cada uno de nosotros. Somos Quetzalcóatl, los que somos cielo y que al mismo tiempo somos tierra. Que el cielo puede significar gloria y salvación, pero también puede significar utopía. Y tierra puede significar realismo, empirismo, conocimiento técnico, científico, pero también puede significar dependencia de los instintos y de las pasiones. Un ser que al mismo tiempo es pájaro que vuela y una serpiente que repta, pero bien entendido en su dualidad que viene a ser a su propio tiempo doble, por loco, por idiota, o se puede ser pájaro porque se está hendiendo el espacio en una dirección determinada del infinito como meta. Y también la dualidad de la serpiente, que es lo que repta, es lo que se arrastra, pero al mismo tiempo es el cero. Es el símbolo de lo que no tiene fin ni principio. Es el alfa y es la omega. Es el esquema de la perfección. Es el animal sagrado de casi todas las mitologías. El doctor Pablo de Ballester concluye que para dignificar y enaltecer al ser humano es mejor llamarlo Quetzalcóatl, que da sentido y trascendencia a la naturaleza humana, que en su constante proceso de transformación bioenergética encuentra en Quetzalcóatl la posibilidad de realizar la existencia material y la conciencia espiritual. El maestro Pablo de Ballester fue un Quetzalcóatl, hombre consciente que realizó el conocimiento de la verdad. La luz y el arco iris inundaron su vida, que predicó con el ejemplo. Maestro de sabiduría universal, descubrió un tesoro escondido en las antigüedades mexicanas. Rescató la chispa divina para que la humanidad consciente recuperara la dignidad, que extravió en su loca carrera por el disfrute material y el goce de los placeres de la serpiente terrenal. Él, maestro, mostró el camino. El hombre y la mujer deben transformarse en Quetzalcóatl, unir el cielo y la tierra en su corazón. A continuación, la filosofía de Quetzalcóatl.
por Jaguares Quetzalcóatl. La filosofía de Quetzalcóatl es una experiencia de vida y salud. Es un camino a la propia sabiduría esencial, arquetipo universal de símbolos ancestrales que explican leyes universales, fenómenos naturales y ciclos biológicos que determinan la realidad del ser, que se manifiesta en todo cuanto es en la existencia material humana y místico-espiritual. Es el conocimiento central de una estructura filosófica en la que el hombre, dueño al fin de su naturaleza inferior, logra despertar y activar todo su potencial creativo y elevar su ser a niveles superiores de conciencia y convivencia, realizando así las supremas aspiraciones de bienestar, alegría y armonía. La filosofía de Quetzalcóatl es la enseñanza del ser humano que se transmuta en luz. Es el saber de un conocimiento milenario donde el hombre es dueño al fin de su centro de gravedad y de su naturaleza inferior, realizando la unidad de los contrarios complementarios a través de trabajar en la reconciliación de los opuestos. Despertando a una realidad superior, logra elevar su conciencia restableciendo la conexión suprema con la vida. La filosofía quetzalcoatlante es un camino universal para vivir mejor en la salud física, emocional, mental, espiritual, económicamente y en la creatividad personal.